Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de tener este excelente panel esta tarde conformado por los mejores expertos en el juego online y apuestas deportivas. Demos la bienvenida. Tenemos a Mateo, Alessandro, Diego y Juan José. Vamos a discutir esta tarde cuáles serían los mejores consejos, ideas, sugerencias que podemos recibir de estos expertos sobre cómo mejorar la operación online en el caso de tenerla. Y si no la tenemos, si aún tenemos una operación land-based, la idea sería entender cómo tenemos que evolucionar y utilizar estas operaciones híbridas y cuáles son los beneficios para nuestras operaciones presenciales. Démosle la bienvenida a nuestro panel y empecemos a discutir estos temas. Bienvenidos todos. Gracias. De hecho, la pregunta, las preguntas van a ser iguales para todos. Cada uno va a tener algún tiempo, han tenido mucha experiencia en la industria latinoamericana, entonces nos pueden contar, pueden informarnos cuál es su enfoque, cómo está la situación de la industria del juego online en Latinoamérica y cómo se van a modificar las operaciones debido a esta nueva industria. Primero que nada, Elizabeth, gracias por la invitación y gracias al CES en 2021. En cuanto a apuestas deportivas, es un mercado muy interesante. Yo diría que no solo estas apuestas deportivas mejoran la operación online, sino ahora es crucial, especialmente en esta región. Tenemos el mercado latinoamericano, que se diferencia mucho de México y de América Central. Y por su lado, Sudamérica, tenemos gente muy fanática del deporte y las apuestas deportivas, por lo tanto, son un negocio muy interesante. Es importante mencionar, incluso a pesar de que se considera una sola región, Latinoamérica, la situación es muy diferente entre México y Brasil o entre América Central y Argentina. Tenemos los países de América Central y México donde les interesa más, por ejemplo, los deportes de Estados Unidos, mientras que en Sudamérica son todos fanáticos del fútbol. 85% de las apuestas son de el fútbol. Entonces, si combinamos esto, se genera un mercado muy interesante. De nuestra experiencia, tendría que decir que en los años pasados hemos visto este crecimiento increíble y muy rápido. Creo que Colombia empezó en el 2016 con su regulación, con 5 operadores, y luego pasaron a 18. Luego tenemos Argentina, tenemos diferentes regulaciones según el estado. En la provincia de Buenos Aires se ha sacado la regulación el mes pasado. Entonces estamos viendo esto bastante en la región y esto está ayudando al crecimiento de las apuestas deportivas. Luego Brasil en un par de meses va a estar regulado según el estado. Perú también está viendo la regulación. Entonces, de nuestro punto de vista, creemos que cuando un país introduce la regulación, se genera mucho más interés. Por supuesto, se está concentrando ahora en Brasil. Esperamos tener noticias en los próximos meses, especialmente porque es un país donde la gente es muy fanática del fútbol. Entonces es una de las áreas más interesantes para nosotros. Entonces, sí, esperamos tener noticias de esta regulación en Brasil y que se una a este mercado creciente. Okay, muchas gracias. La mayoría de jurisdicciones en Sudamérica ya están mandando sus propuestas y con suerte
pueden tener mercados regulados. Chile está en proceso, Brasil, Perú con suerte. Hablábamos con el regulador ayer y ya han presentado 3 proyectos, pero todavía hay temas políticos que dependen del país. Ahora continuamos con Alessandro. Es la misma pregunta y las mismas ideas sobre las cuales hablar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, gracias por invitarme y les voy a dar mi opinión sobre Latinoamérica y el crecimiento y expectativas que hay en torno a este mercado. Somos operadores en muchos países de Latinoamérica durante los últimos años y hemos visto cómo la situación puede mejorarse con la regulación, especialmente en el caso de Colombia. Desde que hubo la regulación en Colombia, hubo un crecimiento significativo. Ha crecido en términos de volumen, en número de operadores, y son operadores de mercados más maduros. Por ejemplo, en Europa decidieron entrar oficialmente en el país porque estaba ya regulado. Y lo mismo está pasando en otros países. Esperamos tener noticias de Perú. Argentina ya tiene regulada parte del país. Es un proceso complejo. Y el siguiente gran mercado va a ser Brasil. Hay muchas razones por las que la regulación mejora el crecimiento. Obviamente, operadores más grandes se sienten atraídos a entrar al país o incluso con sociedades con operadores locales. La regulación permite mucho más opciones en términos de movimiento y en términos de pago. El hecho de que haya regulación le permite a los operadores a aceptar pagos directamente de los clientes para sistemas online. También el último año, a pesar de que la expectativa era fuerte, hablamos de 1.000 millones que fueron evaluados en el área de Latinoamérica. La expectativa era un crecimiento de 10%, pero durante la pandemia vimos que estas expectativas son más bajas que la realidad. Se están creando nuevos hábitos en el mundo online. Y hablando un poco más de apuestas deportivas, este es un tema que es bastante interesante en toda el área de Sudamérica, más en Brasil, es más fuerte en Brasil, pero representa un porcentaje de los ingresos generados por el juego. Pero hemos visto que Brasil es un país mucho más maduro. En Europa, las apuestas deportivas representan 60% de los ingresos del juego. Entonces, hay un crecimiento masivo que podemos esperar de la región de Latinoamérica en cuanto a apuestas deportivas. Y luego, el último aspecto es lo móvil. En este momento, lo móvil representa 30% de todo el volumen generado en el mundo online. Y este es un volumen bajo comparado con Europa, por ejemplo, donde el porcentaje es mucho más alto en móvil comparada con el desktop online. Entonces hay muchas áreas para mejorar y se va a mejorar en el futuro. Va a seguir el crecimiento para Latinoamérica.
Entonces creo que esto es lo que podemos esperar en el futuro en esta área. Ok, fantástico. Pasando al siguiente panelista, hablar con Diego. Hablamos de $1.000 millones de dólares en apuestas en el 2020. Tuvimos 200 billones solamente en apuestas deportivas. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso y qué porcentaje de estas apuestas son representadas por apuestas deportivas? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con Alexandro, Juan José y Mateo. Mi nombre es Diego Feresi, soy CEO de Gillette Infinity Sports. Estoy un poco del otro lado del mostrador. Nosotros estamos más en la escena deportiva. Y te puedo dar una descripción general sobre cómo las apuestas se empiezan a meter a los deportes electrónicos. Y depende mucho de la editorial. No todos los deportes electrónicos permiten equipos o permiten las apuestas, pero tenemos grandes ejemplos en Latinoamérica. Brasil, Alejandro estaba hablando de Brasil. Tenemos Counter-Strike y Dota 2. Ya están permitiendo que los equipos se involucren con las compañías de apuestas y podemos ver cómo las apuestas generan movimiento. Hay más ingresos para los equipos, más relaciones con la audiencia y ese tipo de cosas. Entonces creo que esto cambia toda la industria de deportes electrónicos. Necesitamos las inversiones de compañías de apuestas y tenemos que empezar a darle más competitividad. Mateo hablaba de eso, de fútbol, como el deporte principal, pero en Europa y en Asia los deportes electrónicos están ganando mucho más espacio en el universo de las apuestas. Si hablamos de México, yo diría que México está empezando, pero no tiene una plataforma sólida en donde crecer. Pero creo que si vemos hacia el futuro y si queremos tener más gente que se involucre en esta industria, nuevos clientes, creo que sería relevante tener los deportes electrónicos en el universo de las apuestas, porque la manera en que conectar con estas audiencias son a través de estas plataformas, donde estos juegos son amplificados. Entonces creo que hay una gran oportunidad en Latinoamérica para la industria de apuestas. Creo que hablábamos de regulaciones gubernamentales, pero en este caso tenemos que hablar de regulaciones deportivas, porque debería ser una plataforma sólida, especialmente con los equipos, con los clubes. Es como una liga y tiene que estar bien organizada, pero yo diría que la experiencia que hemos tenido en Perú y en Brasil es bastante buena. Creo que las apuestas están ganando cada vez más clientes y creo que el desafío para las compañías que están en esta industria es empezar a entender los deportes electrónicos, entender cómo pueden ser parte de la mayor industria de entretenimiento. Estamos hablando de la industria del videojuego. Entonces, los deportes electrónicos son la parte competitiva de los videojuegos. Entonces hay que involucrarnos en ese mercado. Creo que Brasil y Perú están liderando el camino. Una vez que estos deportes electrónicos se expandan a los otros países, creo que vamos a ser más gente que empieza a apostar en estos deportes electrónicos. Este sería mi resumen de cómo es la relación entre la industria de las apuestas y los deportes electrónicos. Pero creo que tenemos que tener más gente en esta industria y la manera de hacerlo es
estar en el lugar donde esas audiencias están, donde esos nuevos clientes están apostando. Entonces, eso es, esa sería mi respuesta. Creo que el desafío principal es México, básicamente porque Dota y Counter-Strike, que son dos juegos que mencioné al principio, no son muy importantes en México. Probablemente con los nuevos juegos móviles, eso va a generar una nueva plataforma para empezar con los deportes electrónicos. Muchas gracias por la pregunta. Gracias por esa información. Yo entendía que Caliente empezó un deporte electrónico de Fórmula 1 o firmaron algo con la Fórmula 1 hace algunos años. Esa es la información que tenía. Pero bueno, vemos que cada uno de ustedes tiene un punto de vista diferente, pero la mayoría de comentarios nos hablan de que Latinoamérica es la siguiente frontera, tenemos que tener mercados regulados, tenemos diferencias entre países, somos, a pesar de que solo un solo continente, pero ahora quisiera regresar con Alessandro. Ya hablamos de regulación, de los países que van a ser regulados, los deportes electrónicos y nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a pasar los casinos presenciales a este nuevo mundo. Si queremos ser parte de esos beneficios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que invertir para obtener mayores retornos. Cuando hablamos de operaciones presenciales, vimos lo que pasó en Estados Unidos. No estaba regulado el mercado para juego online. Estaba básicamente dominado por las operaciones presenciales, pero cuando empezó el proceso de regulación, vimos un crecimiento masivo que ocurrió en Estados Unidos. Como dije antes, esta no fue la razón por la que el online creció tanto, pero de hecho la pandemia aceleró este proceso. Entonces, yo he visto de varias operaciones presenciales que nos han contactado el interés a pasar hacia el entorno online. Esto no es un proceso sencillo. No es solo poner una página web y empezar la promoción. Muchas veces hay ejemplos similares. Si somos Walmart, no podemos pensar en Amazon como el mismo negocio. Son negocios diferentes, a pesar de que ambas compañías venden bienes y productos. Entonces, el proceso para pasar de presencial a online, primero pasa por tener el conocimiento y el equipo apropiado para pasar a este tipo de operaciones. Hemos visto varios casos donde el operador tenía un conocimiento local y se asocia con una compañía para entrar en el mercado online, para adquirir el conocimiento de el mundo online, de las operaciones online. Por ejemplo, en Argentina, para tener una licencia, tienes que tener un socio local. Entonces, hay que buscar este tipo de sociedades. Pero este es un proceso y, como dije, para mí sí, el juego online es la nueva frontera, pero es un proceso por el que tenemos que pasar. Y por otro lado, también tenemos los pagos online, porque cuando hablamos de online, los pagos son esenciales.
Una compañía como Rappi de servicios de delivery están obteniendo o pagos directamente del cliente. Entonces, hay diferentes soluciones. Como dije, es un proceso para poder acelerar el crecimiento de la industria online. Luego, las apuestas deportivas también es uno de los impulsores principales, porque acá, obviamente, una de las razones por las que tenemos las apuestas móviles es porque los clientes pueden hacer sus apuestas durante los partidos. El proceso de la penetración de apuestas deportivas, y también hay regulación en esa dirección. Esto va a impulsar el interés de los operadores por entrar en el mundo online. Ese es un aspecto. Cuando hablamos del proceso de pasar a una operación online, es un proceso que, como dije, necesita adquirir conocimientos. Es un proceso largo para adquirir el conocimiento y implementar este tipo de operaciones. Hemos visto muy buenos ejemplos en esa dirección. Un operador de apuestas deportivas era un casino presencial y pasó a una operación online. Adquirieron una compañía y con ella el conocimiento. Entonces, esa es la sugerencia que yo le podría dar a cualquier operador presencial. El segundo aspecto es el tipo de producto, la capacidad de ofrecer, porque en el presencial podemos cubrir cosas que son más difíciles en la presencial. El juego tenemos el casino, el póker, y esto puede atraer a una mayor audiencia con este servicio. Ahora pasemos a Juan José. Todo lo que hemos discutido en estos 20 minutos nos puede dar una idea general desde el punto de vista en el que ustedes están involucrados en el Caribe y en Latinoamérica tienen retail y tienen online. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Algo que esté faltando en esta conversación. ¿Qué nos puedes decir sobre algo extra que tenga que ser discutido? Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, es difícil ser el último porque todos mis colegas ya mencionaron la mayoría de cosas. Yo considero que empezamos con el online en el 2012, empezamos a revisar opciones en Colombia. Yo considero que la región aún es joven en este aspecto. Si ven las regulaciones, tenemos a Colombia, que ya la tiene lista, y luego tenemos a Panamá, ciudad y provincia de Buenos Aires, y Paraguay, donde tenemos un monopolio de apuestas deportivas. Básicamente, la única que está operando es Colombia, y México está con licencias presenciales. Entonces, considero que la región aún es joven en este tema. En mi opinión, está 10 o 15 años atrás de Europa. El coronavirus aceleró mucho esta experiencia de usuario. Los jugadores se están acostumbrando a la tecnología, pero creo que la región tiene que hacer una migración. Tenemos operadores
que gestionan a Latinoamérica desde Europa. En mi opinión, eso es casi imposible. Y cada país es diferente al otro. Incluso los que hablan español. La Argentina es muy diferente a Perú, a México. Entonces, el primer paso es obtener las regulaciones para el juego online, luego analizar. Hablábamos de Colombia, pero hoy en Colombia, yo soy operador en Colombia, pero tenemos dos operadores grandes con casi 85% del mercado. Entonces, creo que el mercado tiene que hacerse más saludable. Hay nuevos operadores ahí, pero la regulación técnica es más estricta que en Europa. Espero que los otros mercados, cuando se regulen, consideren esto y no ser una barrera para los que quieren invertir en la región. En cuanto a los productos, creo que Alessandro y Mateo ya lo mencionaron. Las apuestas deportivas es 85% de nuestra operación, de eso 90% es fútbol, móvil es 70% de nuestros negocios. Entonces, tenemos un buen camino que recorrer, pero hay varias cosas que se tienen que desarrollar. Es como cualquier mercado joven, tiene que crecer y tiene que aprender. Ok, muchas gracias, Juan José. Y de hecho, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Estamos cubriendo un área muy grande que es Latinoamérica y el Caribe. Hay diferentes realidades, diferentes expectativas. Algunos países con la regulación ayudan al mercado a evolucionar. Ahora tenemos el 2021, estamos con la pandemia. La mayoría de ustedes ya están tratando de pasar las operaciones clásicas de los casinos a estos nuevos mercados. Y si comparamos a mercados más maduros como Europa, sus oficinas principales están ahí. Entonces, si quisiéramos tratar a la Latinoamérica como una sola región, lo cual es difícil, pero intentemos. Y asumamos que todo está regulado. Las compañías podrían empezar tímidamente con casinos presenciales, pero ¿por qué tenemos que impulsar las apuestas deportivas en las operaciones online? Empecemos con Mateo. ¿Qué les dirías a tus otros clientes? Tienen que tener una operación online, no solo los juegos, póker, ruleta o las tragamonedas, sino hay que pasar al mundo online. ¿Qué le aconsejarías a este tipo de clientes? Bueno, primero, Juan José mencionaba algo muy interesante, que es que Latinoamérica es un mercado aún joven y estamos retrasados con respecto a Europa. Entonces esto nos da una oportunidad muy importante. Ya conocemos lo que ocurre en Europa y podemos establecer no lo mismo porque cada mercado es diferente, pero podemos aprender de los mercados más maduros y aplicar estrategias diferentes para el mercado local. Entonces, ¿por qué apuestas deportivas? Creo que Alessandro mencionaba que 65 o 70% de los ingresos el juego viene de apuestas deportivas. Entonces, esto es lo primero que es interesante. La gente está interesada en las apuestas deportivas. ¿Por qué? Porque hay mucho fanatismo en la región por el deporte. Por supuesto, las apuestas deportivas no son como una tragamonedas o una ruleta o póker. Es un negocio totalmente diferente que cuando se lanza un nuevo operador, tienen que ya tener el conocimiento, tienen que saber que no es como poner máquinas tragamonedas en el casino
una persona va, pone una moneda y es fácil de jugar. No, las apuestas son totalmente diferentes. Y es importante mencionar que no pueden tomar a las apuestas deportivas como una sola cosa, porque hay muchos deportes. Tenemos fútbol, tenis, los deportes de Estados Unidos, y Diego hablaba de los deportes electrónicos y se está invirtiendo mucho. Y también tenemos que educar también a los mercados. Entonces, en la industria de apuestas deportivas hay que entender que tenemos que intercambiar, no solamente aceptar las apuestas y recibir el dinero, sino que tienen que tener proveedores de datos que tienen el conocimiento de esta industria. Tienen que analizar de dónde vienen sus apuestas, tienen que tener herramientas para gestión de riesgo. Y esto es importante porque hay que entender de dónde está viniendo todos los ingresos, cuál es su o qué van a hacer si es que algo sale mal, de dónde viene el dinero para cada torneo. Vienen de la operación de retail o de online. También, ¿quién está obteniendo más de su operación? Esto es muy importante, hay que analizar todo. Pero a fin de mes, si hacemos las cosas bien, las ganancias o las utilidades de este negocio son muy interesantes. Tenemos en nuestra experiencia clientes que ganan incluso por encima de 20% mensual. Entonces, combinar 65% o 70% de todo el juego que son apuestas deportivas, podemos tener un margen de 15 o 20%. Eso es una de las partes más interesantes. Creo que, y otro tema son las tendencias. Cuando hablamos de online, sabemos que hay tendencias. Es un negocio totalmente diferente al de retail porque en retail lo que es más importante para el operador es tener la proximidad o saber quién está operando el negocio, o tal vez no tienen una buena conexión a internet, entonces tienen que ir al sitio a hacer su apuesta. Es diferente a online, donde hay países regulados como Colombia. Te puedes iniciar sesión y puedes apostar donde quieras. Entonces, ¿cómo puedes competir con 15 marcas diferentes? Digamos, ese es el branding. Esto aquí es importante, por eso vemos muchas marcas que invierten en patrocinios con clubes locales, con federaciones, están patrocinando torneos, y esto no es algo que hayamos inventado, es algo que se ha estado haciendo por años. Marcas que no tienen nada que ver con apuestas deportivas se involucran en el patrocinio. Y también vemos en Brasil, desde hace un par de años, muchas marcas empezaron a patrocinar equipos y enfocándose en el online, porque veían que era un gran negocio. Entonces, desde la perspectiva de la compañía, creo que las apuestas deportivas hay que tomar en consideración todos los deportes y hay que ver las tendencias, especialmente del lado del móvil, y también hay que aprender sobre los diferentes deportes que les interesa a la gente y combinarlos con herramientas de gestión de riesgo. Eso nos va a llevar a tener una operación exitosa. Gracias, Mateo. Estuvo muy claro. Dijo 67% que era de apuestas deportivas. Entonces, no quiero dejarte para el final, Juan José. Entonces, sigamos contigo. ¿Qué nos puedes decir después de la información que Mateo ha compartido con nosotros? Bueno, para dar una respuesta simple, para mí las apuestas deportivas son esenciales porque
90% de las apuestas son apuestas deportivas. Si dividiéramos los ingresos, ¿cuánto viene de las apuestas deportivas? Tienen que ser parte de la torta, porque esto es lo que le interesa más a la gente. La gente piensa que tienen más posibilidades de ganar. Yo hablo desde la experiencia del casino presencial, y el jugador del casino es bastante específico. Y hacer el cambio a online es otro tema. Pero si traemos nueva audiencia al online, el gancho son las apuestas deportivas. Ellos van a tratar de identificar los mecanismos apropiados, pero creo que el negocio online hoy en nuestra región, hablo de Latinoamérica, y en mi experiencia hoy tenemos gente que usa dispositivos, y hoy las apuestas deportivas son una puerta de entrada. Por eso es esencial. Yo no consideraría tener una operación sin apuestas deportivas. Y estoy de acuerdo con Mateo, con Alessandro, en cuanto a que parte de las ganancias que vienen de apuestas deportivas, bueno, de hecho los casinos y los torneos electrónicos son el mejor complemento. Básicamente, creo que el atractivo de este negocio en estos días son las apuestas deportivas. Por eso para mí son esenciales. Ok, continuemos. Continuemos. Sí, te vemos. Muy bien. Entonces, Alessandro, continuemos contigo. La mayoría de nosotros estamos un poco perdidos. La mayoría de los operadores tienen un mal entendimiento de que las apuestas deportivas no son importantes. Si tienen un casino presencial, solo necesitan póker, tragamonedas y hacer algunos torneos, y eso les va a ayudar a obtener ganancias, pero la mayoría no entiende y no considera la importancia de tener apuestas deportivas dentro de la operación. Y ya hablabas de las cifras, 70, 75%, 90%. En este caso tenemos que pensar en otras cosas, como cómo vamos a recibir los pagos, billeteras electrónicas, torneos, promociones, todas las cosas que están involucradas. Y si hay requerimientos diferentes. Brasil tiene algunos, Buenos Aires otros. Tenemos mercados regulados como Colombia, no regulados como Perú. Entonces, ustedes como proveedores tienen que estar al tanto de todo, todas las semanas, porque las situaciones cambian. Entonces, tienen que juntar todas las piezas, y siempre hay nuevos factores en esta industria. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sí, hablas de varios puntos muy interesantes. Dicen que muchos operadores no entienden por qué las apuestas deportivas son importantes. Primero hay que dividir los operadores retail y el online. El retail normalmente está verticalmente. Soy un casino y ofrezco servicios normales o regulares de casinos. Luego, una casa de apuestas normalmente ofrece apuestas. Entonces, la mayor parte de las veces un operador retail es vertical y está concentrado en un contenido específico. Pero en el online todo cambia. No es vertical. Hay un sistema vertical, pero esto me permite tener apuestas deportivas, casino, póker, bingo, etc. Entonces, en ese caso, puedo tener algo más amplio y ver cuál es el interés real de los clientes. Entonces,
tomamos de ejemplo a Europa, que es un mercado mucho más avanzado y maduro, podemos tomarlo como un ejemplo para el futuro. Si tenemos que después de muchos años de la presencia de deportes electrónicos en Europa, podemos decir que lo mismo puede pasar en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, África no es un mercado maduro, es un mercado emergente. Entonces ahí tenemos retail, pero cada vez hay una mayor presencia de operaciones online. Y la razón es por los pagos. En África hay una gran presencia de pagos móviles. Los clientes pueden pagar con su celular. Cuando esto ocurre, tenemos una gran presencia de juego online. Hablábamos de Kenia. El mayor operador es un operador online en Kenia. Y podemos ver que las apuestas deportivas de lejos son el mercado principal. Estamos, al igual que en Europa, en África, 66% de los ingresos son generados por las apuestas deportivas, y luego vienen los demás tipos de contenidos, los virtuales, casinos online, presenciales. Entonces, si podemos proveer servicios online, yo diría que las apuestas deportivas son las dominantes. Y las apuestas deportivas pueden llegar a un mercado mucho más amplio, porque la gran mayoría de la población les interesan los deportes. Obviamente el deporte principal es fútbol, pero tenemos carreras de caballos, tenemos básquetbol o deportes de Estados Unidos. Entonces, no hay duda que va a haber una mayor presencia de juego online. Y imaginemos si todos los países estuvieran regulados. Si imagináramos eso, entonces estaríamos hablando de un mercado mucho más maduro. Si los pagos online estuvieran disponibles para la mayoría de la población, entonces sería un mercado mucho más maduro y por tanto los números serían diferentes. Entonces, en cuanto a apuestas deportivas, no hay duda que es un tema interesante. Otro aspecto es lo móvil. En estos días, bueno, en este momento no tengo los datos por país, pero la presencia o la penetración de smartphones es muy alta. Esto nos da un gran potencial de clientes que diariamente utilizan su smartphone. Entonces pueden acceder a una plataforma online. Dije que la pandemia aceleró esto, todavía falta, porque uno de los mayores problemas en Latinoamérica son los pagos, y cuando se cierra esta brecha van a crecer las cifras. Entonces, en los próximos años va a haber un incremento masivo en el juego online y hay un gran potencial que puede ser atraído. Sí, de hecho somos 600 millones de personas, entonces es un mercado muy atractivo. De hecho, es complicado lidiar con cada jurisdicción. Y ahora tendría dos preguntas que serían las finales para todos. Diego, hablemos de deportes electrónicos en este contexto. Ya hablamos de los ingresos, de cuán importante son las apuestas deportivas. No se puede negar. Tenemos que
considerar esto para los siguientes pasos, especialmente en la situación de pandemia en la que estamos, que nos pone en la situación de que tenemos que tomar decisiones rápidas, porque si no, nuestras compañías podrían desaparecer. Entonces, Diego, un comentario sobre los deportes electrónicos en este contexto. ¿Cómo podemos sacarle lo mejor a estas opciones? Esto debería ser apuntado solo a gente joven, o se pueden mezclar las apuestas deportivas con deportes electrónicos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hablabas de un tema importante y creo que Mateo también hablaba, que es entender los deportes electrónicos y la oportunidad que nos da en cuanto a las apuestas es tener diferentes opciones, porque tienen deportes electrónicos todos los días y esto puede darle la posibilidad de tener un evento diario en cada país. Tenemos muchas ligas locales, ligas regionales de diferentes deportes. Los deportes electrónicos le puede dar la oportunidad a la industria de las apuestas de dejar una mayor huella y tener eventos diarios. Creo que Mateo también mencionaba algo importante, que es entender. Por ejemplo, en League of Legends tienes la posibilidad de apostar en el primer asesinato, la primera torre. Entonces tienes un deporte que ocurre constantemente, que es diferente al fútbol, por ejemplo. El otro día estaba escuchando al presidente de Liverpool que decía, si no podemos hacer el fútbol más dinámico, entonces vamos a perder audiencia, porque los jóvenes no entendían qué pasaba entre un gol y otro. ¿Por qué hay que estar 90 minutos de repente sin un solo gol? Entonces, los deportes electrónicos permiten que haya algo ocurriendo todo el tiempo y es algo bastante atractivo para la industria de apuestas. Y también lo que mencionaba antes, tienes un evento todos los días. Creo que los deportes electrónicos van a tomar cada vez más espacio en el universo de apuestas en los próximos años. Un tema importante es cómo podemos gestionar y cómo podemos acompañar esta inmersión en los deportes electrónicos. Y yo diría que lo más importante aquí es aprender, hacer que la gente entienda cómo funcionan los deportes electrónicos, cómo se puede apostar y toda la dinámica. Creo que eso sería lo más importante. Y lo que tiene los deportes electrónicos es que tienes nuevas disciplinas saliendo todo el tiempo. Entonces, esa es la parte más atractiva y también lo que mencionaba al principio de mi intervención, la posibilidad de atraer nuevas audiencias, gente de nuevas edades, de los 13 a los 30, no consumen los medios regulares. Entonces, esta es una oportunidad para la industria. Y al final del día, eso es lo que queremos. Tener mercados más grandes, mercados más maduros, y Alessandro dijo algo clave para toda la industria, que es móvil. Todo el mundo tiene acceso a un teléfono, a un móvil, entonces ahí está la clave. Y hay que hacer que los pagos sean fáciles de hacer. Yo diría que eso es lo más importante. Más deportes electrónicos, eventos todos los días y hacer los pagos más fáciles. Gracias. Ok, Diego, muchas gracias. Tenemos un gran desafío aquí, especialmente tú. Tienes que comunicarte directamente con el operador y con los clientes, porque ¿qué ocurre con la base de datos que tienen? ¿Cómo les van a enseñar a los clientes a jugar?
Yo diría que es un gran desafío y quisiera invitarte a que brevemente hables un poco de la penetración móvil, que es es un tema central. Entonces, ¿qué podrías decir sobre toda la audiencia de Latinoamérica? No hay que esperar más, no hay que perder más tiempo, hay que tomar acción. ¿Cuál sería tu consejo? Brevemente. Okay, one minute. Sí, I really believe that creo mobile is que key. el móvil es clave And again, understanding esports. I think that y hay all que the brands are entender los into deportes esports. Mateo electrónicos. Todas spoke las about marcas están sponsorship. entrando. I think more and Mateo more hablaba de los patrocinios. companies investing in Se esports, ven and I cada think vez that más that base compañías should que be invierten like a en key. And deportes of course, electrónicos by having y more la parte de betting, we have apuestas es more clave. resources Al for tener más supporting the industry. apuestas So vamos a tener más mobile recursos para toda la is industria. key, Entonces, and understanding móvil, esports. hacer los pagos That is fáciles y entender my los last deportes electrónicos. topics Esos I would serían add to all los consejos your que comments. So thank you very much for dejaría. inviting me. Muchas gracias por la invitación. Ok, fue un placer. Ahora, Mateo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo diría que el mensaje clave que queremos darle a los operadores es que, bueno, como se mencionó al principio, las apuestas deportivas son algo crucial, algo esencial para nuestra operación. Y también el juego online. Y otra vez el tema móvil. Y cuando tenemos una operación de retail y hablamos de apuestas deportivas, básicamente son apuestas antes del partido y tienes que hacerlas en el local. Cuando pasas esto al online, tienes mucho nuevo contenido muy interesante para los clientes, como apuestas en vivo, streaming, tenemos las estadísticas en vivo, resultados en vivo. Incluso se puede invertir en anuncios, en publicidad. Entonces es mucho contenido que se puede agregar para el online y para el móvil. Y esto los operadores lo tienen que entender. Y también cuán rápido puedes hacer apuestas en un dispositivo móvil es parte de la tendencia. Para finalizar, tengo clientes que tienen 90% de sus apuestas online que vienen o se hacen desde el móvil. Entonces hay que preparar las plataformas y adaptar a los dispositivos para el juego online. Eso sería todo y gracias por la invitación también y con suerte nos vemos en la próxima. Okay. Sí, un placer también. Ahora vamos con Juan José, tus comentarios finales. Bueno, creo que lo primero es el tema de los reguladores. Por favor, tienen que poner las reglas, porque si no está regulado, se abre el espacio para el mercado negro. Tiene que haber una regulación lógica. Esto va a generar impuestos y las compañías que quieren operar les pueden dar la oportunidad. Con lo que decía Mateo y Alessandro, una parte del mercado son los pagos, muchos sistemas no están preparados, entonces la regulación debería incluir regulación financiera. Y luego viene la parte difícil, que es cómo desarrollar los productos. Las compañías que vienen de Europa no entienden aún la región y creo que esta es una gran oportunidad. Ahora, gracias a ti y a la compañía por dejarnos expresar nuestras ideas. Espero que esto genere todas las oportunidades posibles. Gracias. Ok, fantástico. Gracias por tu tiempo. Ha sido interesante escuchar todo lo que hemos discutido hoy
Este panel ha estado lleno de información. Ahora, Alessandro, tus comentarios finales: impuestos, legislación, bancos. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar, porque esto va a ser una herramienta que va a hacer el trabajo más fácil en Latinoamérica. Entonces, cuéntanos o dinos tus comentarios finales, por favor. Bueno, acá el tiempo es crucial. Latinoamérica se está convirtiendo en una de las áreas más interesantes para las compañías o los operadores europeos. Entonces, el tiempo es importante. Poder usar el conocimiento de que el operador local ya ha adquirido durante estos años para poder pasar al mundo online, para poder hacer crecer la marca, hacer crecer su presencia, para poder competir y sobrevivir al futuro, donde van a venir marcas muy grandes con mucho conocimiento y con grandes capacidades de ingresar en el mercado. Entonces, creo que el mensaje más importante que quisiera transmitir es que el tiempo es importante. Muchas gracias por invitarme a este panel, ha sido un placer. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Ha sido un placer tenerlos y esperemos que todos estén bien, todos con sus familias. Latinoamérica, como dijimos, es la nueva frontera. Tenemos un gran potencial, pero también hay mucho trabajo por hacer. Entonces, estamos aquí dispuestos a ayudarlos y hacer este negocio más rentable y más interesante para todos, especialmente ahora que muchos casinos estén cerrados y muchos tengan que cerrar definitivamente. Gracias por su tiempo y esperemos vernos pronto, con suerte a fin de año en República Dominicana. Gracias.